Aquí entramos a la segunda parte, hablando de los sueños en este día de hoy de parte del Señor. Entonces nosotros nos quedamos en la primera parte, que usted puede tener ese anhelo, ¿verdad que sí? De verse como evangelista y recorriendo las naciones y que se va a Estados Unidos, un sueño que la verdad tiene muchos. Estados Unidos es un país que llama, Nueva York es un país que llama a la gente. Entonces usted tiene ese anhelo y usted lo quiere perseguir. Más ese anhelo no es del Señor. El Señor lo va a poner a usted a trabajar en una iglesia. El Señor quiere abrir una obra con usted y que usted sea el pastor de esa iglesia. Pero usted se va a perseguir ese sueño y como le decía en la parte anterior, en la primera parte, el enemigo va a operar en que usted lleve a cabo ese sueño, ese anhelo que el enemigo sabe que no es de Dios y que usted está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y así es como nosotros podemos ver a muchos grandes predicadores en Estados Unidos que tienen grandes iglesias y hoy son magnates del evangelio, ya sea del país de la República Dominicana como de otros países. Hoy son grandes magnates porque ellos fueron detrás de un sueño, persiguieron un sueño que no era el de Dios, que no era la voluntad de Dios. Y ellos fueron detrás de ese sueño. Y hoy son grandes magnates del evangelio. Pero esas grandes iglesias que se han levantado con grandes multitudes no se le predica la palabra de salvación. La vanidad está en las personas, está en la iglesia. Las que ministran alabanza, los que ministran alabanza, se puede ver que no hay santidad en ellos. No hay santidad, una santidad completa. Entonces esta persona se fue persiguiendo su sueño, ese sueño que decía que era de Dios y que Dios se lo había dado. Pero quizás Dios no le mostró ese sueño para dárselo en ese lugar, quizás era aquí y su sueño era allá. Y él se fue allá y hoy creció y es un gran magnate del evangelio. Son muchos, no es un solo. Y de todos los países, no solo de la República Dominicana, porque yo sea de la República Dominicana, no, de todos los países se puede ver por internet. Y ellos están allá con grandes obras, porque ellos persiguieron ese sueño que era suyo y el enemigo se lo hizo realidad. Una iglesia llena de gente, pero no hay salvación para esas personas porque no están viviendo una vida en santidad completa como demanda el Espíritu Santo de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es completa, espíritu, cuerpo y alma. Es una vida en santidad apartado de todas las cosas de este mundo, cosas malas, pero la vanidad es muy importante. Porque sin santidad nadie verá al Señor. El cuerpo tiene que santificarse de las cosas, de las vanidades de este mundo. Entonces hoy son grandes magnates. No, porque este sueño el Señor me lo mostró, pero era tú que tenías ese sueño. Tú te viste alcanzando ese sueño de verte en los Estados Unidos, de verte en Nueva York. Y hoy eres un gran magnate del evangelio y estás sin salvación. Estás encarrilando las almas a perdición. No le predicas un mensaje de salvación. No le predicas que sin santidad nadie verá al Señor. Las mujeres están ataviadas de todas las cosas de este mundo. Siguen siendo del mundo. Por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque lo que se puede reflejar por fuera lo está haciendo el espíritu que está dentro de la persona. Así que no hay santidad ni por dentro ni tampoco lo está por fuera. Porque mi cuerpo no se puede vestir así si mi espíritu no lo llevara a que se vistiera así. Y no vamos a entrar en que usted se tiene que vestir como una monja, como estoy yo. Este es mi gusto. El velo yo lo llevo, ya lo he explicado. Aquí hay enseñanza acerca del velo. Ya, el que le interese conocer por qué se usa el velo va a sentir el anhelo de buscar las enseñanzas y lo va a escuchar. Mas yo no convenzo. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Que yo tenga esta ropa, yo no quiero vestir como una santa, qué sé yo cuánto. Ese es mi gusto. A mí el Señor me manda a vestir con pudor y modestia y estoy con pudor y modestia. No estoy mostrando mi cuerpo. No llevo una ropa ceñida. No estoy mostrando mi cuerpo. Estoy usando el velo como lo ordena el Señor. Y que no todos lo pueden entender, por supuesto que sí, pero aquí están las enseñanzas.
Y también el Señor tiene más ministros enseñando la enseñanza acerca del velo en la mujer, el atavío. Primera de Corintios, el atavío. Entonces, esas iglesias con esos sueños que tuvieron esos predicadores de verse así, que Satanás, el Señor los reprenda, se los hizo realidad. Esas iglesias están llenas de gente perdidas. Porque ellos no le predican la santidad. Ellos se descarrilaron de la voluntad de Dios para cumplir su propio sueño, su propio yo. Y era Dios que se lo mostraba, era ellos que tenían ese anhelo de cruzar a Estados Unidos, de cruzar a Nueva York. Era ellos los que tenían ese sueño no era de Dios. ¿Y cómo pudimos ver que ese sueño no era de Dios? Porque Dios no va a mandar a nadie a perderse. Hoy es ese pequeñito, esa pequeñita que estaban en sus países, que vivían en la humildad, pero vivían. Y había santidad en ellos, y había. Y hoy son grandes magnates del evangelio, tanto ella como él. ¿Cómo usted puede saber hoy que ese sueño que esa persona contó en sus inicios no era de parte de Dios, sino que era suyo? Porque se hizo realidad. Tienen grandes iglesias y están perdidos ellos, y a la multitud que ellos pastorean, que ellos guían, están perdidos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No hay santidad. Todo lo que está en el mundo está dentro de esas iglesias. No ha habido un cambio por dentro y por fuera, porque cuando el espíritu cambia por dentro, se tiene que notar por fuera. No ha habido un cambio. Ellos no predican un mensaje de convencimiento. Ellos predican de prosperidad. Ellos predican de avance, de cima. Una cima que Dios no está. Entonces hoy usted se puede dar cuenta, si usted lo mira en el día de ayer a ellos, cuando ellos eran pequeñitos, esos sueños que ellos tuvieron, que Dios me mostró que me fui para allá, y luego pasan los años y usted lo ve de otra forma. Ese sueño no era de Dios. Era de ellos, y el enemigo se los hizo realidad. Porque esa persona traspasaron la voluntad de Dios para cumplir su propio sueño, su propio anhelo. Yo, por ejemplo, como toda empleada, soñaba con tener mi propia peluquería, vamos a decir, porque yo me dedicaba a la peluquería. Como toda empleada soñaba con tener mi propia peluquería. Y yo siempre miraba al cielo y decía, Dios mío, yo quiero tener mi propia peluquería algún día, podérmela poner, ¿no? Un local y todo eso. Y el día que yo tuve esa peluquería, yo decía que era Dios que me la había dado. Ese sueño se me hizo realidad. Yo decía que Dios me la había dado y que yo estaba ahí. Uñas, maquillaje, cejas, extensiones de cabello, tintes, corte y todo tipo de cosas que se practican en las peluquerías. Entonces era Dios que me había dado eso. Ese sueño que yo tuve era Dios. Y yo me soñé con mi peluquería llena y mi peluquería, ese sueño era mío. Y el enemigo lo llevó a cabo. Y Dios lo permite, porque Dios hay cosas que la permite para que usted luego la pueda testificar. Pero no era mío. ¿Cómo hoy yo puedo darme cuenta que ese sueño que yo tuve y que yo lo llevaba a realidad mediante cuando yo dormía, yo veía cosas de verme en mi propia peluquería? Era mi propio yo, era mi propio anhelo. Porque las cosas que yo hacía, practicaba en esa peluquería eran contrarias a la voluntad de Dios. Y tengo un sueño de poner una tienda de ropa. Ese sueño me lo dio el Señor. Y yo me veo haciendo unos pantalones con pudor y modestia, unos pantalones anchos que no muestran el cuerpo, que tapan. Y yo me veo como en esa tienda ponemos esos pantalones anchos, esa pantaloneta. Ese sueño no viene de Dios. Eres tú que lo estás soñando y se te hace realidad mediante el pensamiento. Cuando tú duermes, ves esas cosas y los demonios lo llevan a cabo. Porque va en contra de la voluntad de Dios. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, ¿no? Porque es abominación a tu Dios cualquiera que esto hace.
el pantalón. Tenemos enseñanza acerca del pantalón aquí. Aquí también tenemos enseñanza y hay otros ministros que tienen enseñanza también acerca del pantalón. No vamos a entrar en el tema del pantalón, que si es ancho no pasa nada. No, hay enseñanza, no voy a entrar en eso. Vamos a continuar con los sueños. Ese sueño no era de Dios, porque estaba en contra de su palabra. Y se te hizo realidad y fue Dios que te lo dio. No, no fue Dios. El enemigo te ayudó a que tú lo llevaras a cabo y que se te hiciera realidad porque estaba en contra de la voluntad de Dios. Aún hay chicas que se convierten al evangelio y convertidas en el evangelio van y ponen su peluquería, cortando cabello a las mujeres. Cuando la palabra no habla que la mujer no le es deshonroso cortarse el cabello. Haciendo tintes, uñas postizas, extensiones de cabello y todo tipo de cosas que se practican en una peluquería. Y fue Dios que me dio esta peluquería y yo le sirvo a Dios y me voy a la iglesia los domingos y en la semana entera sirviéndole al diablo con todas las cosas que se hacen en esa peluquería. Ese sueño lo soñaste, pero no fue Dios, porque va en contra de su voluntad. Las vanidades de este mundo va en contra de la voluntad de Dios. Y he soñado esto y he soñado aquello. Yo he soñado con esta gran iglesia. Y mire, yo vi esta gran iglesia. En esta gran iglesia yo veo una cocina. La cocina yo la voy a poner aquí porque aquí fue que me mostró el Señor que iba a la cocina. Y ya nada más con tú mencionar la cocina, ese sueño no es de Dios. ¿Por qué? Porque a la iglesia no se va a cocinar, no se va a comer. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La iglesia es como un hospital donde van los enfermos para recibir sanidad. No hay cocina. En los hospitales se colocan cocina para hacerse esas grandes comidas, para hacerse esos grandes eventos de comida. La gente sale de esos hospitales para su casa a comer, para los restaurantes a comer. Y sí, hay hospitales que tienen un lugar donde un empleado se calienta una comida y donde toma agua, sí, claro que sí, eso es verdad. Pero yo en este caso lo estoy haciendo una semejanza de esa persona que tiene ese sueño. Y yo vi esa cocina. Y en este sueño yo vi como el Señor me lo mostró, ¿cómo se dice? Una biblioteca para vender libros, para vender esto, para vender lo otro. No, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No, ese sueño no es de Dios, ese sueño es tuyo. Tú soñabas con esas cosas y el enemigo te ayudó a llevarlo a cabo. Entonces ahí se entra el sueño tuyo, que tú tienes ese sentir de hacer esa gran iglesia con esa gran cocina y esa gran venta de libros y esa cafetería y esto y cosas que contradicen la palabra de Dios. Y se entra el enemigo y te da más sueños. Entonces se mezclan lo tuyo con lo del enemigo. Lo tuyo tú te ves haciéndolo y el enemigo te manda más sueño y te manda sueño de eso hasta llevarlo a cabo. Y de ahí nacen esos grandes magnates que hoy se pueden ver. Grandes magnates, no voy a mencionar el nombre de ellos, son grandes hoy. Salieron así de un sueño, de ese sueño que contradecía la voluntad de Dios. Y lo llevaron a cabo, el enemigo lo ayudó a llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo saber cuando el sueño viene de parte de mí y el enemigo lo está llevando a cabo? Tú mismo o tú misma está contradiciendo la palabra de Dios. Y cuando el enemigo se entra, es mostrándote las cosas, el enemigo te muestra las cosas que tú ves en ese sueño, cómo debe de dirigirte, dónde tiene que ir, dónde vas a llegar. El enemigo ahí está operando, te está enviando ese sueño. Entonces ese sueño tanto es tuyo como el enemigo también se mete a terminar de rematar la obra que no es de Dios. Cuando el sueño es de Dios, no puede contradecir la palabra. Tienes que verlo, que no contradiga la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo entresacarlo? Entre el sueño que te manda el enemigo, el sueño que tú tienes y el sueño que es el de Dios, el anhelo de la voluntad de Dios. ¿Cómo entresacarlo? Tienes que morir a ti mismo.
Morir a tu propia voluntad para que el Señor te prepare para ese anhelo, para ese sueño que Él tiene en ti. ¿Cómo? Escuchando a los pequeñitos. Yo hoy soy una pequeñita haciendo la voluntad de Dios. Mas hay personas que no van a escuchar la voluntad de Dios con un pequeñito como soy yo y como son otros, porque el Señor tiene muchos pequeñitos en todos los países, hay pequeñitos del Señor. Pero esos grandes no los usa Dios. Pero ¿qué pasa? Que esos grandes te comen el oído con cosas tan bonitas y no te lo comen con la realidad. Y tú te vas a escuchar los grandes. Pero si tú te quedas firme escuchando a los pequeñitos, no a mí, porque Dios usa muchos pequeñitos, no solo a mí, Dios usa muchos pequeñitos en todos los países. Si tú te quedas alineada o alineado, escuchando la voz de Dios a través de esos pequeñitos, Dios va a ir tratando contigo con ese sueño, con ese anhelo que es de parte de Dios. Dios te va a ir mostrando. Señor, si esta es tu voluntad, que fulana me diga tal cosa, para yo saber que fuiste tú que me lo dijiste y me lo escribe. Tal cosa. Ya usted lo está diciendo en el aire. Ya los demonios lo han tomado. No hace falta decir nada. Cuando Dios te va a decir algo, te va a hablar a tu corazón, a tu espíritu, te va a enviar un mensaje. Cuando Dios va a usar un pequeñito para decirte algo, tú no necesitas abrir esta boca para decir muéstramelo, sino que por dentro tú le pides, le ruegas al Señor en tu espíritu. Y el Señor va a usar a ese pequeñito. No importa el país donde esté, porque el Señor no hace acepción de personas. El Señor tiene pequeñitos por todos los países, pero hay que saber reconocerlo con la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, la obediencia hacia el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor te va a dar esa señal que tú le pediste. Pero ¿dónde tú le pediste esa señal? En tu espíritu. Tú no lo hablaste con nadie. Tú no lo hablaste con nadie, ni en tu casa, nada. Un silencio absoluto por dentro de tu corazón. Entonces Dios te va a responder con un pequeñito. Señor, dame una señal de tal cosa. El Señor te va a responder con un pequeñito. Pero si tú lo escribes, ya los demonios han tomado esa petición tuya. Ya los demonios van a enviar a alguien para que te transmita, te hagan llegar sueños. Y esos sueños te los revelen por sus falsos ministros, ya sea por los hechiceros o los satanistas infiltrados en la iglesia o por los mismos falsos ministros que están operando con espíritu de adivinación, con otro espíritu que no es el Espíritu Santo del Señor. Entonces, ¿cómo saber que el sueño viene de Dios y no viene de parte del enemigo y no viene de parte de mí misma? Cuando es de Dios, no solamente es, vamos a decir, cuando es de Dios se repite 2 veces, no. Hay sueños que a ti se te pueden repetir hasta 3 veces. Un día, otro día, y ese sueño no fue de Dios. Tiene que alinearse a la voluntad de Dios. Yo he tenido un sueño y como fue 2 veces, vengo, público. No. Pero te vas donde un falso ministro, por ejemplo, y le cuenta tu sueño a ese falso ministro. Y ya como ese falso ministro, tú le cuentas ese sueño. Ese sueño es verdad porque se lo contó a un ministro que es de Dios, pero estoy hablando de un falso, en este caso un falso. Pero resulta que ese ministro a quien tú le cuentas ese sueño no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? ¿O cómo no podemos dar cuenta, lo que estamos por fuera, que ese sueño que está contando esa persona no era de Dios? Porque se ha refugiado donde falsos ministros. Y si Dios te da algo, Dios no te va a arrimar donde un falso ministro. Lo que menos Dios va a hacer es que tú te le arrimes a un falso ministro a contarle tus sueños, tus cosas. Dios no va a hacer eso. Dios va a permitir que tú lo puedas hablar con un pequeñito. ¿Cuáles? Los despreciados, los que nadie los quiere, los que abomina el pueblo. Dios puede permitir que tú puedas llegar, pero en el tiempo de Dios, no en el tuyo. No lo busques, deja que sea Dios que lo ponga.
Porque cuando tú intentas buscar las cosas y no de esperar el tiempo de Dios, ahí opera el poder del enemigo, el Señor lo reprenda, en hacerte cumplir esas cosas. Y yo sé que este sueño es de Dios. Y va donde un falso ministro a contarlo. Ahí está, no era de Dios. Porque Dios no va a arrojar a un pequeñito suyo donde un falso ministro, donde una persona que no le quiere obedecer al Señor. Ese sueño, con solo irlo a contar, y no era de Dios. No es de Dios. Dios le va a arrimar a los pequeñitos. Esas personas no van a ser creídas. Van a ser despreciadas por el pueblo. Los sueños de Dios se pueden repetir, claro que sí, ya lo sabemos que sí, está en la Biblia que se pueden repetir. Como esto a veces es firme de parte del Señor. Pero Dios tiene su forma de mostrar los sueños. No puede haber una contradicción, no pueden contradecir su palabra. Me soñé que tú vas a ser mi esposa y la esposa viva. Ese sueño no era de Dios. La esposa muere y se casa. No era de Dios porque con el pensamiento le estaba siendo infiel a su esposa. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Con el pensamiento ya le estaba siendo infiel a la esposa. Entonces me soñé que tú vas a ser la elegida. Y muere la esposa y se casan. No era de Dios. Ese matrimonio no era de Dios. Porque con el pensamiento ya tú tuviste malos pensamientos. Tú ya deseaste a esa mujer estando en vida. La otra. Así han hecho muchos. No es un solo que lo ha hecho. Son muchos que han hecho eso mismo. Con la mujer en vida han deseado ya la que se van a casar. Y la mujer se muere, ¡bum!, a casarme. Habían soñado. El enemigo se lo había puesto. Habían fornicado con ella en su corazón. Y ahí están esos matrimonios. Yo vi un matrimonio de un ministro. Y hay muchos, usted no va a saber cuál es porque hay muchos. Son muchos que le ha sucedido lo mismo. La esposa murió. Y se casaron con la que le mandó el Señor. Y cuando usted ve la que le mandó el Señor, supuestamente fue el Señor. Usted ve a esa mujer con unos tacones así. Con un vestido largo que le cubre su cuerpo en santidad. Y usted la ve con unos tacones así de alto, predicando en el altar. No se la mandó Dios. Ese sueño fue del enemigo, fue el enemigo que se la mostró. Porque si tú eres un ministro que le predica la palabra al Señor en humildad, sin la variedad de este mundo, el Señor te va a mandar una, ¿cómo se puede decir? Una sierva. El Señor no te va a mandar a una mujer con 2 aguas. El vestido largo que me tape, no muestro mi cuerpo, sin maquillaje, pero con unos tacones así de alto. No se la mandó el Señor. Y usted dirá, solo por unos tacones. Todo eso es vanidad. Es apostatar en contra de la naturaleza con la cual Dios te ha creado. Entonces, si tú eres un verdadero ministro del Señor, el Señor no te va a mandar ese sueño de verte casándote con esa persona. Ese sueño no vino de Dios. Esa mujer se tiene que alinear a la voluntad de Dios. Esa mujer tiene que ser una sierva del Señor, porque si tú supuestamente eres un siervo del Señor que le sirves al Señor, el Señor te tiene que mandar una sierva que le va a servir a Él también, para que entre los dos hagan la voluntad de Dios y no la vuestra. No usa tacones, pero se viste bien y se está planchando el pelo y se hace otras cosas. Y se lo corta. Y más cosas. No se la mandó el Señor. Hubo algo en esa persona, que esa persona, ¿cómo se podría decir? Quizá esa persona en su día llegó a ser un buen ministro del Señor y era un verdadero ministro. Pero hubieron cosas en las cuales esa persona pudo haberle fallado al Señor y ahí aprovechó el enemigo para entrar. Entonces los sueños se tienen que alinear a la voluntad de Dios. Cuando un sueño viene de Dios, se tiene que alinear a la voluntad de Dios.
no puede salir en contra de la voluntad de Dios, ya sea en su palabra o con una persona que Dios use para que te dé una confirmación de ese sueño. No se puede salir en contra de la voluntad de Dios, porque entonces ese sueño no sería de Dios, podría ser tuyo mismo o podría ser del enemigo que te lo está enviando. Entonces hay que discernir. Hay sueños que Dios te lo da ahora y no van a ocurrir ahora mismo. Pueden pasar años hasta que ocurran. Y habrá personas que no van a creer en ti porque no han visto cumplirse ese sueño. Y es porque ese sueño tiene un cumplimiento con una fecha que se ha dado que todavía no ha llegado, pero que esa fecha se encamina a llegar. ¿Y cuándo es que va a llegar? Se encamina a llegar, pero no llega. ¿Y cuándo es que va a llegar? Va a llegar. Si es de Dios, va a llegar, pero alineado a la voluntad de Dios. Tienen que ocurrir cosas para que se lleve a cabo, que ha sido la voluntad de Dios. Esta ha sido la segunda parte y ahora volveré con una tercera parte de parte del Señor. Hasta ahora.